Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de webinars en biopsia líquida que tendrá lugar durante todo el mes de noviembre. Mi nombre es Cristina Vélez, soy responsable comercial en España de OncoDNA, compañía especializada en oncología de precisión. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Javier de Castro, quien nos va a hablar de la utilidad de los estudios en biopsia líquida en cáncer de pulmón, desde su experiencia y desde la experiencia de OncoDNA. El doctor Javier de Castro es jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz y director del programa de Oncología Torácica del Centro Integral Oncológico Clara Campal, del Hospital Universitario H.M. San Chinarro en Madrid. También es profesor asociado en la Cátedra de Medicina e Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz. Doctor de Castro, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra y comentar y recordarles a todos que pueden realizar sus preguntas durante la presentación a través del chat y el doctor de Castro las responderá una vez termine la misma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los que estéis aquí, a los que están al otro lado de la cámara. Es un placer para mí poder comentar las aplicaciones de la biopsia líquida en cáncer de pulmón. Un breve resumen que vamos a empezar por introducir un poco en qué situación se encuentra esta enfermedad para posteriormente hablar de estas aplicaciones, una serie de casos clínicos y finalizar con una serie de conclusiones. Como os comentaba, el cáncer de pulmón supone el número 1 en mortalidad en hombres y aproximadamente el segundo o el tercero en mujeres en nuestro país. Sin embargo, en los países occidentales supone el número 1 también en mortalidad, también en el género femenino. Y esto es una realidad que también vamos a vivir en España. Se trata de una enfermedad con una muy pobre supervivencia. Las razones son varias. En primer lugar, porque un 60% aproximadamente tiene un diagnóstico avanzado, bien en el momento del diagnóstico inicial o bien a lo largo de la evolución cuando pacientes con enfermedad localizada acaban progresando y dando lugar a metástasis. Por otra parte, porque los tratamientos hasta ahora disponibles, generalmente la quimioterapia, ofrecían respuestas parciales, en el mejor de los casos, de corta duración y, de hecho, por encima de los 5 años no hay prácticamente supervivientes con los tratamientos habituales, convencionales de quimioterapia. No más allá, un 2 o 3% de pacientes sobreviven en esa situación. Por suerte tenemos dos grandes avances que se han producido en los últimos años, que ahora comentaremos, como son por una parte la inmunoterapia y por otra parte las terapias dirigidas, la identificación de los pacientes con una diana tratable. Y en esto posiblemente tanto las técnicas de secuenciación en biopsia tumoral o en biopsia líquida son fundamentales en esta enfermedad. Además, esta enfermedad, como decía, se presenta en fases avanzadas porque en muchos casos los síntomas que tienen los pacientes son similares a los que sufren los pacientes con bronquitis crónica, que en muchos casos está presente en el cáncer de pulmón. No hay que olvidar que el 80% de los cánceres de pulmón tiene una relación directa con el tabaco y el tabaco ha producido cáncer, pero antes muchos pacientes tienen comorbilidad, como son enfermedades cardiovasculares o sobre todo desde el punto de vista respiratorio. Y en estos la sintomatología de aparición del cáncer es muy parecida a la clínica respiratoria. Tos, dolor torácico, hemoptisis, empeoramiento de la función respiratoria, de la disnea, es decir, síntomas que en muchos casos, como digo, pueden estar también en el seno de muchos pacientes con esa comorbilidad asociada. Por otra parte, el cáncer de pulmón, aparte de que lo diagnostiquemos tarde, es una enfermedad difícil en el diagnóstico, porque tenemos que acceder a la cavidad torácica y eso hace que en muchos casos pues el diagnóstico requiera de técnicas invasivas como son la broncoscopia, la ecobroncoscopia o las biopsias mediadas con control radiológicos, habitualmente con TAC. Por tanto, cuando hacemos este diagnóstico vamos a necesitar en muchos casos una serie de baterías de pruebas que enlentecen, encarecen y también complican mucho el posible diagnóstico del paciente. Tenemos que hacer, como digo,
Partimos en muchos casos de una radiografía de tórax, pero a veces siempre hay que hacer un TAC. El PET-TAC para la estadificación es fundamental, y también detectar otros focos de posibles metástasis, como pueden ser, como veis en la diapo, el cerebro, con lo cual habrá que ir a las resonancias cerebrales, o el hueso, con lo cual puede ser posible mediante la detección mediante PET-TAC o mediante otras técnicas de medicina nuclear como la gammagrafía ósea, también con otras técnicas de imagen como otras resonancias. Por lo tanto, es una enfermedad que al mismo tiempo que estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad en cuanto a la extensión que tiene, tenemos que acceder a la toma de biopsia. Y cuando, como decía antes, cuando esto se debe hacer hacia el pulmón, en muchos casos es complejo y requiere de métodos invasivos. Como comentaba, las metástasis son muy frecuentes en los pacientes a nivel pulmonar, a nivel ganglionar, donde pueden estar presentes en un 40 o un 50% de los pacientes con enfermedad metastásica, pero incluso la enfermedad ósea está presente en un 30%, o la enfermedad cerebral puede estar presente en torno a un 10 o un 20%, dependiendo de los tipos de cáncer de pulmón que podemos tener. Por suerte, como os decía, uno de los grandes avances que se ha producido en esta enfermedad es la identificación de un grupo de pacientes que pueden tener unas dianas moleculares potencialmente tratables con lo que llamamos pequeñas moléculas inhibidoras. La mayoría de estas alteraciones moleculares tratables está dentro de lo que llamamos histología no escamosa, básicamente el adenocarcinoma de pulmón. En este caso, estos pacientes requieren, cuando están en enfermedad avanzada, la determinación de posibles mutaciones EGFR o reordenamientos de ALK o de ROS1. En el caso de la enfermedad escamosa, de la patología escamosa o epidermoide, no hay unas dianas hoy en día admitidas para ser tratadas. Lo que pasa es que algunos pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen enfermedad, por ejemplo, en pacientes jóvenes o pacientes que no han sido fumadores y tienen una histología escamosa, también se recomienda hacer EGFR, ALK y ROS1. Por otra parte, con la llegada de la inmunoterapia tenemos un biomarcador que con sus luces y sus sombras puede aportar indicación o no a la inmunoterapia de primera línea, en este caso es la expresión por inmunohistoquímica de PDL1. Y en este caso tenemos que hacerla tanto en la histología escamosa como en la histología no escamosa. Y de hecho, todas las guías, tanto las guías europeas como las guías americanas, estas son las guías NCCN, que son un referente, indican qué pacientes deben ser testados desde el punto de vista molecular, deben ser identificados. Como os decía, todos los de histología no escamosa, y en el caso de histología escamosa, en aquellos que clínicamente veamos una sospecha de poder albergar un tumor mixto o un tumor que puede tener estas mutaciones. Pacientes jóvenes, como os decía, y pacientes sobre todo no fumadores. Los últimos años se han indicado o se han identificado otras mutaciones, como veis aquí, como es la mutación de BRAF, si bien en nuestro país, en España, no es un tratamiento que todavía esté reembolsado. Con todo esto, como os apuntaba previamente, somos capaces, identificamos esas mutaciones, de tratar a estos pacientes de forma específica con inhibidores específicos. Y aquí veis la larga lista de ya armamento terapéutico que tenemos tanto para las mutaciones EGFR como para los reordenamientos de ALK, los reordenamientos de ROS y últimamente, como os decía, también las mutaciones de BRAF. En el caso del PDL1, como os apuntaba, sobre todo aquellos con una expresión mayor del 50% tienen indicación de ser tratados en primera línea con pembrolizumab en este caso, y en un futuro inmediato las combinaciones de quimio más inmuno también pasarán a ser, con independencia del valor del PDL1, también pasarán a ser parte del estándar de tratamiento de primera línea. Pero esto no acaba aquí, hay un futuro muy prometedor en términos de diana, porque como podéis ver en la diapositiva, tenemos las mutaciones MET, las mutaciones del exón 14, las mutaciones de skipping, reordenamientos también nuevos, como son los de RET, como son los de NTRK, o otras patologías como pueden ser mutaciones o amplificaciones, en este caso en ER2. Además de PDL1, aparece un nuevo biomarcador para la inmunoterapia, que es la carga mutacional.
y para la identificación de la carga mutacional, para su determinación, vamos a tener que utilizar sobre todo técnicas de secuenciación masiva a través de estos paneles. Todo esto es importante porque a día de hoy estamos haciendo de forma paso a paso cada uno de estos test y posiblemente teniendo que implementar técnicas moleculares de identificación de mutaciones o reordenamientos, más luego la expresión de PDL1, más la carga mutacional, vayamos el futuro inmediato del diagnóstico del cáncer de pulmón pase por una secuenciación masiva. Sin embargo, como os decía al principio, el diagnóstico de cáncer de pulmón es muy complejo. Normalmente tenemos que acceder con dificultad o mediante una biopsia invasiva o mediante broncoscopia. Y esto lo que ocurre es que tengamos dos problemas. Por una parte, que muchas veces vamos a tener una cantidad de material muy pequeño. En muchos casos incluso citológico, sin tener un material histológico que permita al patólogo una buena identificación, ya no solo del diagnóstico histológico o patológico de la enfermedad, sino de poder sacar el suficiente material genético para realizar todas las pruebas moleculares que he indicado previamente. Y por otra parte, porque incluso a pesar de esas técnicas invasivas y de todos los esfuerzos de un equipo multidisciplinar, neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos que intervienen en este diagnóstico, sabemos que aproximadamente, como podéis ver en la diapositiva, un 15% de pacientes no tienen una biopsia adecuada ni para el diagnóstico ni para completar sobre todo este análisis molecular que os comentaba. ¿Esto qué implica? Implica que muchos pacientes tengamos que repetir, con lo que eso conlleva de retraso en el diagnóstico, de invasión con posibles complicaciones de los pacientes y de retraso también en la identificación de pacientes con alteraciones moleculares potencialmente tratables, como comentaba. Y aquí es donde la biopsia líquida en cáncer de pulmón adquiere un papel muy preferencial con respecto a otras patologías neoplásicas, donde puede ser importante, pero donde el acceso al material tisular, a la biopsia tumoral, es mucho más sencillo y mucho menos violento que en estos pacientes con cáncer de pulmón. Fijaos, ya esto lo estamos haciendo en la práctica clínica en los pacientes con mutación EGFR, luego lo veremos más adelante, pero ya sabemos que aquellos pacientes con una mutación EGFR tratable, que son las mutaciones que se encuentran sobre todo en los exones 19 o 21, que son tratables con inhibidores de primera o de segunda generación, incluso de tercera generación, pueden progresar en un 60% de los casos por adquisición de una nueva mutación de resistencia, la T790. Y en este caso, estas son las guías ESMO recientemente publicadas, nos dicen que cuando identificamos esta mutación podemos utilizar en este caso un nuevo inhibidor de tercera generación como es osimertinib para conseguir de nuevo un rescate de los pacientes. Si os fijáis, es un algoritmo que va de inhibidor a inhibidor y todavía estos pacientes no han iniciado ni tratamiento de quimioterapia ni tratamiento de inmunoterapia. Evidentemente las guías ESMO ya nos dicen una cosa, rebiopsie cuando lo estime oportuno, y el problema es que muchas veces no tenemos capacidad de entrar a la biopsia que nosotros queremos porque puede ser metástasis en cerebro o porque pueden ser acceso al pulmón, acceso a otros órganos de difícil acceso y por lo tanto la biopsia líquida para este concepto necesario, imprescindible diría yo, de seguir una secuencia terapéutica mucho más óptima que la propia quimioterapia requiere la rebiopsia y en este contexto gana desde luego una gran aceptación la posibilidad de hacer para esta identificación de mutaciones tratables una biopsia líquida. Fijaos, este es algoritmo que parece como muy confuso, pero es algo que nos gusta mucho porque de alguna forma antes teníamos un diagnóstico de cáncer, poníamos un tratamiento, el paciente progresaba, a ciegas poníamos un segundo tratamiento, el paciente progresaba y así hasta que no hubiera tratamientos eficaces y el paciente falleciera. Hoy en día tenemos la oportunidad en un grupo de pacientes importante identificar lesiones, identificar dianas terapéuticas, tratarlas de forma específica y cada vez que se produzca una nueva progresión de la enfermedad, hacer
un nuevo retratamiento. Si ese nuevo retratamiento lo tenemos que basar en el diagnóstico molecular obtenido por una biopsia tisular, va a ser mucho más complicado que si a través de un simple análisis de sangre, de una extracción de sangre, podemos realizar el concepto de biopsia líquida. Con lo cual veis el enorme partido que gana en esta indicación en el cáncer de pulmón. Este es un ejemplo de pacientes con mutación EGFR. Fijaos, de 120 pacientes, en 45 de ellos, lo cual supone un 38%, no fue posible tomar una biopsia, una rebiopsia adecuada. Como comentaba antes, por acceso no permitido al tumor. Por ejemplo, hay pacientes que solo progresan a nivel cerebral y no vas a hacer una cirugía cerebral para obtener muestra, por decisión incluso del paciente que ya ha sufrido ataques, vamos a decir así, diagnósticos bastante agresivos previamente y se niega a estas nuevas medidas, o por la propia, como comentaba, decisión del paciente que sabe que es mucho más sencillo y puede ser mucho más rápido sin tampoco añadir o comorbilidad o complicaciones al paciente una rebiopsia. Por lo tanto, para llegar al diagnóstico que queremos final, que es la identificación de una nueva diana tratable, podemos tener la opción alternativa y muy útil de la biopsia líquida. Seguro que ya habéis hablado mucho de la biopsia líquida y no voy a insistir, pero en el caso del cáncer de pulmón es muy importante porque si tenemos en cuenta que los tumores pueden de alguna forma eliminar una serie de sustancias de material genético al torrente circulatorio del paciente, en un cáncer de pulmón, como por una parte tenemos un cáncer muy avanzado en muchas circunstancias, con lo cual, como veremos ahora, es más frecuente que este material genético a mayor carga tumoral también se encuentre y se puede identificar en una mayor medida, en una mayor cantidad, pues podemos acceder de una forma mucho más directa y sencilla al diagnóstico molecular de estos pacientes. Como os adelantaba previamente, como os decía, este material genético, que generalmente veremos cuáles son, pero suele ser sobre todo DNA tumoral circulante, puede ser células tumorales circulantes o incluso pueden ser exosomas. Lo cierto es que con este material la concentración que podemos identificar va a depender de los diferentes tipos de tumores y en el caso del cáncer de pulmón puede encontrarse en situación media, pero lo más importante son varias cosas. Primero, es un material que necesita una extracción y un rápido y adecuado almacenamiento, porque la vida media, como veis aquí, es muy corta. Y por otra, a medida que tenemos una enfermedad más metastásica, es más probable que haya más material genético y por lo tanto sea más fácil identificar este material y por lo tanto analizar las mutaciones. Además del DNA tumoral circulante o de las células tumorales circulantes, otra línea que se abre de biopsia líquida son los exosomas, que son vesículas que expulsan las células en general y también las células tumorales, y que aquí nos permite analizar otro tipo de materiales. Por ejemplo, puede ser interesante porque podemos tener material de RNA que en este caso puede ser útil para sobre todo los reordenamientos que a lo mejor son menos identificables con otros procedimientos. Por lo tanto, si comparamos lo que es una biopsia líquida frente a una biopsia tisular, las ventajas de uno y los inconvenientes de uno han quedado ya reflejadas. Posiblemente ante una biopsia tisular es un método, como veis, que puede ser más invasivo, que puede requerir más costes del sistema sanitario a la hora de utilizar radiólogos, incluso quirófanos, etcétera. Tenemos que almacenar ese material en parafina con diferentes técnicas de anatomía patológica y eso puede llevar a una modificación del material genético. Y otra cosa importante que introduciremos después es el término de la monitorización. Todos estos inconvenientes que no podemos hacer con la biopsia tisular, podemos hacerlo con la biopsia líquida. Mayor facilidad, método menos invasivo, método que con el adecuado almacenamiento de la muestra de sangre y procesamiento no va a estar sometido a ese deterioro químico. Y por último, la monitorización, el seguimiento molecular del paciente, que
con biopsias tisulares resulta, desde luego, una enfermedad tan compleja como el pulmón, muy difícil. Desde OncoDNA, ¿qué dos plataformas, qué dos técnicas se nos abren para estos procedimientos? Por una parte, el OncoSelect y por otra parte, el OncoTrace. El OncoSelect sería la herramienta ideal para poder hacer un primer diagnóstico molecular a través, fijaos, simplemente de 2 muestras de sangre de no más allá de 10 centímetros cúbicos cada una. Podemos hacer un diagnóstico molecular muy parecido al que podemos tener en biopsia tisular en diferentes tumores y, en este caso, en cáncer de pulmón. El OncoTrace estaría más indicado porque realmente lo que va a hacer es buscar, seleccionar unas posibles dianas potenciales que pueden estar o que ya sabemos previamente que han sido reconocidas y, sobre todo, de nuevo, a través de esa extracción de 2 tubos de sangre, podremos de alguna forma monitorizar la evolución del tumor a través de un concepto nuevo, no solo de la clínica, no solo de la imagen, de la radiología, sino incluso a nivel molecular, de cómo está evolucionando el paciente, de cómo está siendo eficaz el tratamiento que estemos utilizando. Una cosa importante que los primeros estudios de biopsia líquida les faltaba es conseguir una alta sensibilidad con respecto a la biopsia tisular. Y como veis, en este caso, el OncoSelect ha alcanzado una sensibilidad y una especificidad del 99% y es útil para detectar todo el tipo de alteraciones moleculares que nos interesan. No solo mutaciones, sino también reordenamientos o unas mutaciones especiales como son las exon skipping. Por otra parte, otra de las cosas que pedimos desde el punto de vista clínico a los que realizan estas técnicas es que la respuesta sea rápida. Hay pacientes con un cáncer de pulmón que se deterioran en poco tiempo y si no tenemos un diagnóstico rápido podemos tener un deterioro clínico del paciente con las consecuencias graves en cuanto a su evolución, pero también incluso un deterioro emocional del paciente y la familia si dilatamos mucho, demoramos mucho una decisión terapéutica. Y por lo tanto, cuando conseguimos tener en apenas 7-10 días un diagnóstico para poner en marcha una decisión terapéutica de precisión, pues desde luego es algo muy interesante. Fijaos, porque en esta diapositiva lo que queda reflejado es que mediante una técnica de biopsia líquida conseguimos casi lo mismo que estamos consiguiendo cuando utilizamos secuenciaciones masivas en biopsias tisulares. Aproximadamente en 1/3 de pacientes no somos capaces de identificar dianas tratables o dianas de alguna forma reconocibles. En otro 30-35% de casos identificamos dianas ya conocidas, como puede ser el KRAS, que por desgracia todavía no tenemos un tratamiento específico para ella, pero podemos detectar EGFR, BRAF, ALK. Pero fijaos en este otro tercio de pacientes donde se nos abre un abanico de posibilidades, como pueden ser las fusiones en RET, en ROS, como os comentaba, las alteraciones en MET o en ER2, que sí que pueden tener una información importante para el médico, tanto en términos de pronóstico y conocimiento biológico de la enfermedad como de búsqueda de nuevas dianas de tratamiento. Con lo cual, aportar 1/3 más de nuevas posibilidades diagnósticas dirigidas a dianas específicas e identificar aquellos casos tratables, que si sumamos en esta gráfica unos u otros, estamos prácticamente llegando a una identificación de casi un 50%, desde luego sí que es algo muy relevante para nuestros pacientes. Como os decía, el OncoTrace abre otro campo completamente diferente, que es el campo de la monitorización. Nosotros estamos acostumbrados a ver al paciente y a que el paciente nos cuente síntomas, pero cuando aparecen los síntomas que previamente habían desaparecido con un tratamiento eficaz, posiblemente ya estamos diagnosticando una enfermedad que ya está en fase de progresión franca. Podemos ir un paso más atrás al seguimiento radiológico, pero eso no deja de estar exento también de gastos y por otra parte también de incomodidad para el paciente
y también no deja de tener un aspecto como es la radiación a la que es sometida al paciente. Por lo tanto, lo siguiente es la personalización de la detección precoz de la progresión. Y en esto, como os comentaba, la biopsia líquida puede ser muy interesante. Como veis, el OncoTrace, como apuntaba previamente, somos capaces de tener un panel que ya reconoce 12 mutaciones que nosotros podemos identificar y que además son mutaciones tratables, con alta probabilidad de ser detectadas y de ser monitorizadas, y además añade otros 40 genes que nos pueden dar una información adicional, porque como veremos ahora hay veces que una enfermedad que empieza albergando una mutación tratable puede progresar a otra mutación diferente a lo largo de su proceso. Y vamos a verlo finalmente en estos casos clínicos que hacen referencia al diagnóstico y a la monitorización que comentaba. Como veis, en este caso se trata de un paciente con una historia EGFR previa, tratado con erlotinib o simertinib. El paciente progresa, recibe posteriormente inmunoterapia con pembrolizumab, tiene una nueva recaída y en este caso la identificación de nuevas dianas terapéuticas detectan una diana diferente, en este caso BRAF. Esto es algo que estamos viendo con cierta frecuencia últimamente cuando estamos incorporando la secuenciación masiva a los pacientes EGFR. No todos progresan a nuevas mutaciones T790, que era ese 60% que comentaba previamente. El otro 40%, o cuando se cambia el inhibidor, ya no se utilizan los de primera o de segunda generación, sino son los de tercera, como simertinib, el perfil de mutación existente cambia. Y en este caso, el paciente tenía una mutación en BRAF y en este caso el paciente fue tratado con inhibidores específicos como es la combinación de dabrafenib-tremetinib. Esto estamos viendo con mutaciones en MET, con mutaciones en RET, que son tratables de una forma dirigida, como os decía. Casos de monitorización. Pues de nuevo, un paciente tratado con quimioterapia en 2014 que en su seguimiento no se van identificando estas mutaciones, con lo cual siguen con quimioterapia y en este concepto de heterogeneidad tumoral, donde podemos estar tratando poblaciones no mutadas y dejando aflorar poblaciones mutadas, en un momento determinado esta monitorización nos permite la identificación de una mutación tratable y el acceso a un tratamiento. Un tratamiento que nos permite ver que es adecuado porque rápidamente desaparece la mutación en sangre, no solo por lo que nos dice la imagen, que es la desaparición, la respuesta completa radiológica de la enfermedad, sino por la identificación de la desaparición de la mutación en sangre. De hecho, sabemos que cuando esta mutación no desaparece al principio de un tratamiento con un inhibidor específico, es porque en algunos casos ese inhibidor no está siendo eficaz por otras alteraciones moleculares que pueda tener ese tumor y que nos tiene que poner en guardia porque van a ser esos pacientes que no van a tener tan buena respuesta a los inhibidores específicos. Pero ojo, porque en un momento determinado ya podemos estar de alguna forma viendo con antelación que va a aparecer una mutación de resistencia que en este caso cuando aparece podemos valorar en un momento determinado el cambio a un nuevo inhibidor. De alguna forma vamos monitorizando, vamos viendo internamente, molecularmente, la evolución del paciente tanto cuando la mutación desaparece como cuando aparece una nueva mutación. Por lo tanto, estas son mis conclusiones. En un contexto donde un cáncer de pulmón ya no es único, donde hay un concepto de población heterogénea que comentaba antes, desde luego, en una enfermedad como la nuestra, el poder ofrecer al paciente un tratamiento personalizado, un tratamiento individualizado, más allá de lo que era la quimioterapia convencional o incluso la propia inmunoterapia, que como ya habéis visto no tenemos muchos marcadores específicos, la identificación de dianas potencialmente tratables es fundamental. Y en este caso, el acceso con la biopsia líquida a una enfermedad con una gran dificultad para su identificación y para su obtención de una muestra tisular es desde luego muy importante. Yo creo que la biopsia líquida es un procedimiento que va a ser cada vez más implementado en la mayoría de nuestros pacientes porque de hecho en un futuro posiblemente va a mejorar el diagnóstico de muchos de ellos. Cuando hablamos muchas veces de si esto es
de alto coste o bajo coste, hay que pensar lo costoso que es un tratamiento equivocado y, sin embargo, lo barato que puede ser un tratamiento eficaz para el paciente, no solo por el beneficio del paciente, que es lo fundamental, evidentemente, en términos de supervivencia y de calidad de vida, sino incluso en el consumo de recursos cuando estamos en una medicina imprecisa frente a una medicina de precisión. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor De Castro, por esta excepcional y clara presentación. Cierto es que la biopsia líquida en cáncer de pulmón es donde mayor ventajas y opciones nos han aportado, ¿verdad? Debido a la difícil rebiopsia que, como bien ha comentado. Y también por los marcadores asociados a la progresión que nos pueden abrir nuevas opciones terapéuticas. Exacto. Sí, completamente. Estamos en dos universos que son complementarios. El primero, en lograr el acceso correcto, ¿no? Yo he estado en un foro esta mañana con gestores del sistema público y privado y con gestores también del área de Big Data, y yo les decía, si no hay diagnóstico no hay tratamiento. Entonces, el primer punto para nuestros pacientes, si tú no accedes a un tratamiento adecuado, el paciente pierde la oportunidad de recibir un fármaco. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, una vez que el paciente recibe un fármaco y cuando nuestros gestores dicen que esto es muy caro, que esto es muy costoso, pues desde luego la mejor racionalización pasa por buscar también un diagnóstico más preciso. Y posiblemente estamos en la era del diagnóstico molecular del paciente con cáncer y esto va a llevar desde luego a una oportunidad muy clara para el paciente, pero también yo creo que a una oportunidad muy clara para el sistema de optimizar y racionalizar mucho más los costes que actualmente implica esta enfermedad. Cierto. Tengo aquí un par de preguntas que me han pasado. Una de ellas es que, ¿qué opina de hacer la biopsia líquida bien en genes únicos o bien en paneles? Sí, bueno, yo creo que si estamos en un diagnóstico inicial, lo normal sería hacer un panel completo. Normalmente muchas de estas mutaciones son excluyentes. Entonces, si en un primer panel inicial tenemos una, posiblemente para la monitorización sea más fácil poderla seguir solo ya con un seguimiento único. Eso sí, cuando veamos, por ejemplo, en el caso de GFR, que no encontramos la mutación T790, pues a lo mejor es necesario hacer un panel. Pero yo diría que si alguien va a iniciarse en esto, pues desde luego mi consejo personal es siempre que se pudiera paneles, pero quizá lo más sencillo es el panel, desde luego prioritario en el momento del diagnóstico, y para la monitorización, si hemos descubierto una diana, pues a lo mejor podemos intentar por simplificación del sistema, abaratamiento de costes, por todas las cosas, un seguimiento de una sola diana, siempre teniendo el panel previsto para posibles candidatos a la adquisición de nuevas alteraciones moleculares, como comentaba previamente. Muchas gracias. Enlazando la cuestión de las monitorizaciones, sí que tenía yo también pendiente preguntarle que durante el tratamiento de un paciente, ¿en qué momento considera usted que es más apropiado realizar estas monitorizaciones y cada cuánto considera en base a su experiencia? Sí, yo creo que es importante, lo he apuntado un poco, a mí, por ejemplo, los pacientes GFR, que son los que más experiencia se tiene, lo importante es ver, sabemos que a pesar de que son muy activos, pues sabemos que la tasa de respuestas oscila del 70 al 80%. Es decir, que hay un 20% de pacientes que no va a responder adecuadamente. Con lo cual, esto lo vamos a ver relativamente pronto. Entonces, mi opinión personal es que la primera monitorización para saber si hay respuesta o no debe ser situada en esos 3 meses. Luego, en un mundo ideal, se podían ir repitiendo cada 3 meses habitualmente. En un mundo, si queremos optimizar recursos y ahorrar estos recursos, puede ser importante pensar en los tiempos de supervivencia libre de progresión que sabemos por los ensayos clínicos que ocurre. Por ejemplo, los pacientes con mutación GFR sabemos que la mayoría responden, con lo cual si monitorizamos a los 3 meses, vigilancia de aquel que no ha desaparecido la mutación en sangre. Si ha desaparecido, podemos saber que entre los 3
meses y el año, los 12 meses, posiblemente ese paciente va a estar en buen control de la enfermedad. Pero como sabemos que la supervivencia libre de progresión, es decir, el momento de la progresión con los inhibidores de primera o de segunda generación puede estar en el rango de los 10 meses a los 16, 17 meses, entonces es donde volvería a estrechar la monitorización. En ese momento donde hay un riesgo mayor de realizar, de poder tener una progresión de la enfermedad. Y por supuesto siempre que clínica o radiológicamente el paciente nos dé una sospecha de que pueda haber una progresión de la enfermedad. Muy bien, gracias. Sí, tenemos una pregunta de alguien de los asistentes. En cuanto a los paneles, si se hace en un primer diagnóstico un panel, ¿no pueden aparecer luego la monitorización una mutación nueva? ¿O si hay una mutación? Sí, pero normalmente puede aparecer, pero por eso digo, por ejemplo, en lo que tenemos más experiencia, que es el GFR, por ejemplo, los reordenamientos de ALK, aunque pueden aparecer mutaciones de ALK, pero inicialmente no están presentes, normalmente, por lo que comentaba, la experiencia clínica, los ensayos clínicos dicen que un paciente con una mutación clásica, que llamamos, que son las deleciones del exón 19 o las mutaciones puntuales, la 858R del exón 21, normalmente vas a tener un 80% de respuesta que va a durar aproximadamente de 1 año a 2 años. Y luego, en los que vayan a progresar, la progresión en un 60%, como ya he comentado, va a ser con la T790. En el otro 40% es donde tendremos que ver otras mutaciones. Entonces, en la clínica, si nosotros tenemos un paciente GFR, sabemos que la mayoría de pacientes, el 80%, va a responder. Y sabemos que aproximadamente al año o a los 2 años va a progresar. Y esa progresión, como te digo, si identificamos T790, nos permite utilizar un fármaco como Simertinib, que está aprobado y que es un fármaco de tercera generación que es sensible contra la T790, cuando los otros no lo son. Si no aparece la T790, entonces sí que podemos recomendar búsqueda de unas nuevas mutaciones, porque hay un 40% de pacientes que su progresión, el tumor, progresa en lo que llamamos bypass, es decir, nuevas mutaciones, incluso adquisición de un cáncer de célula pequeña, que puede ocurrir hasta en un 1% de los casos. Pero, por ejemplo, la adquisición de célula pequeña, sabemos por algunos parámetros, como la adquisición de mutación en P53, que también es un parámetro de resistencia inicial a los anti-GFRs, que cuando aparece también puede indicar que puede, o retinoblastoma, puede tener que ver con la aparición hacia un cáncer de célula pequeña. Entonces, mi recomendación personal es que si tienes una mutación clásica, posiblemente ese sea el mejor camino. Otra cosa es que tengas una mutación compleja, que es una mutación mixta, o que sea una mutación menos resistente, como las que están en el exón 18 o muchas de las que están en el exón 20. Algunas incluso no está indicado el tratamiento con TKIs, con inhibidores tirosina quinasa de entrada, porque son altamente resistentes. Entonces, en ese caso, incluso no deben ser tratados con ellos, sino con quimioterapia. Entonces, ya digo que ese sería un poco el esquema. Pues nosotros muchas veces el pedir o no pedir, o pedir un panel o no, va a depender de estos factores. Muchas gracias de nuevo, doctor De Castro, por sus respuestas y aclaraciones. Ha sido un verdadero placer contar con usted esta tarde. Igualmente, muchas gracias. Agradecer a todas las personas que se hayan conectado, comentarles que la grabación del vídeo va a estar disponible también para que lo puedan difundir o ver de nuevo. Y recordarles que nuestro próximo webinar será el próximo miércoles 21 de noviembre, nuestra cuarta sesión de este ciclo de webinars en biopsia líquida, y contaremos con el doctor Enrique Sanz, que nos hablará de la utilidad de los estudios en biopsia líquida en cáncer colorectal. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.